Ya, yo les voy a compartir pantalla. Bueno, ya, pero lo que les voy a compartir, eso no es la materia de ustedes. ¿Dónde quedó? Acá. Miren, lo que pasa es que nosotros ya vimos la materia de respecto a curvas, pero la vimos desde el Stuart, que era un poco más ilustrativo. Ahora, lo que sí, quiero ver esos apuntes acá ahora con ustedes un poco, pero de manera más rápida, por un tema de que ustedes puedan ver la notación que se va a utilizar en el curso, ¿ya? Entonces, en primer lugar, bueno, acá tenemos una curva, ahí se utiliza la gamma usualmente, acá, ¿ya? En R3 es una imagen de una función vectorial que va de un intervalo, ¿ya? A R3 y tiene las tres funciones componentes. Y acá ustedes pueden ver, está la notación con la flechita, ¿ya? Y las tres funciones componentes acá, R1, R2 y R3, son funciones de una variable y a R nomás, ¿ya? Eso, entonces eso es una parametrización de la curva. Y acá hay vamos a estudiar algunas curvas en el espacio. Bueno, algunas en el plano y otras en el espacio, ¿ya? El tema es que, ya, lo de la derivabilidad, eso ya lo vimos en el sentido de que si cada función componente es derivable, entonces como el límite pasa dentro del vector, significa que la parametrización también es derivable y de esta manera entonces podemos calcular, definir la derivada simplemente acá como el vector en el cual yo derivé todas las funciones componentes. Y después para la segunda derivada también, obviamente, y entonces eso es la velocidad y la aceleración respectivamente. Si interpretamos la parametrización como la posición instantánea de una partícula en el espacio. Bueno, acá tienen el problema con el acento ya, pero bueno. Y la rapidez, entonces, eso es el valor absoluto de la velocidad, o sea, la norma, perdón, ¿ya? Ahora, acá unas definiciones para explicar acá las nociones. Una curva va a ser suave si admite, bueno, acá pusieron parametrización de clase C1. ¿Qué significa C1? Si las primeras derivadas son continuas, ¿ya? Si además, o sea, si además de ser suave una función, o sea, una parametrización satisface de que acá la rapidez es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Nunca me detengo en mi camino. Eso fue lo que les mencioné en la otra clase también, ¿ya? Entonces acá les vamos a decir que es una curva regular. Bueno, una curva simple es una curva que no se intersecta a sí mismo, o sea, en el sentido de que, por eso la inyectividad, o sea, lo que no puede ocurrir acá es algo así. Si tengo una curva en el plano, ¿ya? Entonces, esa curva en el plano XY, solamente en el plano XY, no sería una curva simple, ¿ya? Porque acá tengo un punto de intersección entre medio. Una curva va a ser cerrada. Aquí el ejemplo, si miramos en el plano,
el ejemplo clásico acá va a ser la circunferencia. Bueno, en este caso acá supone circunferencia ya. La intención es lo que cuenta. Circunferencia unitaria. Esto es una curva cerrada. ¿Por qué? Porque si yo parto aquí en 0, para θ igual a 0, y utilizo las coordenadas polares, entonces la recorro en esta dirección, ¿ya? Y si tomo θ con θ entre 0 y 2pi, entonces recorro aquí la curva. A ver, ahora pueden ver la flecha. Ya recorro la curva y en 2pi estoy de nuevo aquí en el punto inicial. O sea, el punto inicial y el punto final coinciden, lo que está acá. ¿Ya? Y cerrada simple es cuando entre medio, o sea, es la combinación de las dos definiciones. Si es cerrada y es simple, en el sentido de que, por ejemplo, una curva así, ya sería cerrada, pero no es simple, ¿ya? O sea, eso, porque tengo acá un punto de intersección de la curva. Bien, entonces, bueno, acá está el típico ejemplo de la, ¿cómo se dice? De la hélice. Claro que acá, en este caso, como A y B pueden ser diferentes, o sea, distintos me refiero. Entonces, esto de acá sería una hélice elíptica más bien, ¿ya? Ya, ahora, acá la parametrización, bueno, no es única en el sentido de que acá, para esta parametrización, acá, ojo, solamente en el plano. Ah, no, perdón, eso es en R3, ¿ya? Pero acá esta curva la podríamos recorrer de distintas formas, ¿ya? O sea, dependiendo, acá en este intervalo tenemos el intervalo entre 0, o sea, en este caso tenemos entre 0 y pi medio solamente, o sea, tenemos un trocito súper corto solamente, pero acá, de hecho, lo que estamos haciendo es lo recorremos al revés, o sea, para hacer el dibujito solamente en el plano. A propósito, acá hay... Ah, no, esto es solamente para la elipse acá. Está en el plano, sí. El paréntesis no hay un paréntesis que falta. Entonces, acá tenemos esta situación. Entonces, en particular acá, t está entre 0 y pi medios. O sea, si esto de acá es A y esto pongámosle que es B, entonces es este trozo que con la primera parametrización lo recorremos en esta dirección, pero con la otra, acá lo recorremos o sea, en esta dirección. ¿Ya? O sea, justamente en la dirección opuesta. O sea, acá ahora para la otra parametrización, este es el punto inicial y este es el punto final. Bien, acá en el caso si A son igual a B, entonces tenemos la circunferencia, claro. Acá ahora sí efectivamente es la hélice de lo que me refería. Acá hélice. En este caso acá la dejaron circular, ¿ya? Ahora, la longitud de las curvas, también eso ya lo hemos visto, es simplemente la longitud de la curva acá para que vean la notación, por eso estoy utilizando ahora estos apuntes. A propósito, esos apuntes están disponibles en el virtual, tengo entendido, o sea, por lo menos, creo que de ahí los saqué yo, no estoy 100% segura, pero deberían estar disponibles ahí en el virtual, ¿ya? Entonces, es la norma de lo que es la derivada de la parametrización, ¿ya? O sea, en la práctica, la raíz cuadrada del
lo que ya habíamos visto. Acá, esto es entonces la integral entre a y b de la raíz cuadrada de x de t al cuadrado más de i al dt al cuadrado más de z al dt al cuadrado y todo eso dt, ¿ya? Bien, entonces acá hay un ejemplo del cálculo pero eso, lo que pasa es que esta parte, ese texto es como súper seco, casi no tiene ningún gráfico, entonces por eso yo preferí utilizar primero el otro texto para introducir las cosas y ahora acá estamos como solamente afinando los detalles respecto a anotaciones, ¿ya? Entonces, ahora acá esto va a ser relevante en el sentido de que si tenemos una función, bueno, acá pusieron R1 primero, una parametrización, ¿ya? De una curva. Entonces, esta función phi que puedo meter ahí adentro del argumento es una reparametrización. De hecho, eso también ya lo vimos en el sentido de que incluso con la reparametrización por longitud de arco, pero eso vamos a repasarlo. Estoy acá solamente para que vean las notaciones que se van a utilizar, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que la función phi tiene que ser biyectiva, ¿ya? Para que sea una reparametrización. Ahora, lo que pasa es que eso significa, al ser biyectiva y una función de una variable a una variable, ¿ya? Entonces, su derivada tiene que ser o positiva en todas partes o negativa, ¿ya? Porque si no, no podría ser, a ver, inyectiva, ¿ya? Ahora, acá para responder esa pregunta. Entonces, acá el tema es que como el signo de la reparametrización acá es positivo, cuando entonces la función es creciente también, y eso significa que eso preserva la orientación. Y lo que hicimos acá con este dibujito acá, cuando recorrimos en la otra dirección, en la dirección opuesta, la misma curva, entonces ahí decimos de que se invierte el sentido de la... ¿Dónde estábamos? Acá. Se invierte la orientación, ¿ya? Y eso ocurre justamente cuando la derivada de la reparametrización es negativa. Eso, entonces acá preserva la orientación, acá eso sí, si la derivada es positiva y si la derivada es negativa, entonces invierte la orientación. Acá hay un ejemplo, ese también es un ejemplo bien clásico, porque acá con esto, a ver, por un lado, invertimos el orden de la parametrización y además acá en este caso, bueno, tenemos el mismo intervalo entonces. O sea, si se fijan acá, esta nueva parametrización, cuando t vale a, que es el valor inicial del intervalo, entonces tenemos acá a más b menos a, o sea, entonces es r de b. Y después recorremos aquí el camino de vuelta hasta el b, cuando t vale b, evaluamos acá, entonces nos queda solamente el A, o sea, efectivamente invertimos el orden. O sea, esto de acá es la forma estándar para invertir la orientación, ¿ya? Bueno, acá pusieron de nuevo ese ejemplo de la elipse, pero solamente en este intervalito.
Bueno, eso lo podríamos, bueno, ya. Perdón, bueno, ya lo manché. Bueno, no importa. Em, bueno, habría que mirar ahora arriba, pero no vale tanto la pena. Bueno, acá la parametrización por longitud de arco, que también ya la vimos. Acá, bueno, esa notación es bastante similar a lo que nosotros ya hemos, hemos visto. Acá no hay mucha diferencia. Bueno, lo único es que acá utilizan como parámetro para la integración tau, ¿ya? Bueno, el tema es que acá de repente se están como ya un poco acabando las letras, ¿ya? Por eso, ¿ya? Pero fíjense, acá ese tau no es el T, o sea, sí, se distingue. En sí debería decir acá R en tau y acá también de tau a propósito. En estricto rigor, esto acá no es de ti, debería ser de tau acá. ¿Ya? Pero bueno. Em, y la observación principal acá es que acá si aplicamos a esa definición el criterio, o sea, el teorema fundamental de cálculo para derivar, si derivamos esa ecuación acá respecto a t, ¿ya? Aplicamos teorema fundamental del cálculo y obtenemos eso, ¿ya? Y en particular, el argumento acá, como es una norma, entonces siempre va a ser positivo, ¿ya? Entonces, de esa manera, ahora acá, bueno, también va a ser positivo porque, o sea, estrictamente positivo porque si la parametrización es regular, ¿ya? Entonces, dijimos antes ya, no me detengo en el camino. Pero acá utilizan, digamos, acá está escrito lo mismo de lo que nosotros ya vimos, pero con un poco otras letras y de manera como más seca, sin tantos dibujos, tantos gráficos, tantas ilustraciones y ejemplos. Entonces, acá, para la parametrización de longitud de arco, entonces ahí utilizamos el intervalo, es desde 0 hasta el total de la longitud del arco. Y se define entonces simplemente de esta manera. Ahora, el asunto acá es que, bueno, como les dije, algunas veces, digamos, como para la parametrización por longitud de arco, aquí obtenemos el S en función de t, ¿ya? Acá tenemos que buscar la función inversa. Entonces, existen muchos ejemplos, de hecho, donde esta operación, porque acá es R en T de S, ¿ya? Esta parte no necesariamente es tan fácil de encontrar, pero acá pusieron ese comentario como observación. Es necesario invertir la función S de T. Eso. Y acá no siempre es posible obtener una fórmula, ¿ya? Bueno, ya lo dije, pero en total, muchas veces para los cálculos que nos piden hacer, es suficiente con utilizarlo entre comillas nomás, ¿ya? Pero sin conocerlo explícitamente. Bueno, y acá lo llaman la parametrización natural de la curva gamma. Bien, entonces acá hay un ejemplo que es simplemente, bueno, la circunferencia con A, sí, circunferencia. Y aquí hicieron el cálculo para la función longitud de arco. Acá claramente es fácil, sí, acá lo pusieron bien, ¿lo ven? Acá está el tau, ¿ya? Entonces, acá es fácil encontrar la función y aquí de esa función es fácil despejar t en función de s, ¿ya? Y eso lo reemplazamos acá
y tenemos entonces la curva descrita con la parametrización por longitud de arco. Ya. Dudas, consultas respecto a la primera parte, pero eso, como les dije, era repaso de las últimas clases solamente con las otras notaciones. Es que acá parte 2. Entonces, bueno, esto de acá también ya lo vimos un poco, pero la verdad es que en este caso, bueno, lo que sí vamos a necesitar en este contexto, ahora dado que nos queda muy poco tiempo del semestre, el vector tangente unitario, pero este es como lógico, porque la derivada acá del numerador, eso es el vector tangente, y al dividirlo por su longitud, entonces obtenemos un vector unitario. Ahora acá, bueno, eso lo podríamos calcular con la parametrización por longitud de arco también, pero la verdad es que esa parte espero que no entre tanto en la prueba. La curvatura también ya la hemos visto, es como en el sentido de que, bueno, ya es una medida de cuánto se curva la curva. Bueno, y acá esos apuntes ustedes después los pueden leer con calma y si tienen más dudas, consultas, me las pueden hacer después también, ¿ya? Acá cuando miramos como el movimiento de una partícula, entonces, y nos estamos moviendo sobre una circunferencia, entonces la aceleración va a ser una centrífuga, o sea, uno tiende si suelta la cuerda que lo sostiene uno con el centro, entonces sale volando, ¿ya? Y esa, digamos, la curvatura va a ser una medida para digamos, esa como aceleración centrífuga, ¿ya? Y aquí, por eso pusieron acá, cuán curva es una trayectoria, ¿ya? Bien, entonces definimos la curvatura en primer momento aquí utilizando la parametrización por longitud de arco. Ojo, cuando aparece con la letra S, eso siempre se define, o sea, se utiliza para la parametrización por longitud de arco. Pero esa, me refiero a lo que voy, es que estas fórmulas acá se pueden reducir también a el parámetro T original. Y acá, acá están las fórmulas. La curvatura es simplemente entonces la derivada, eso sí, del tangente unitario respecto a t y dividido, o sea, la norma de esto dividido por la norma o sea, por la rapidez, ¿ya? Y el otro, este de acá es el normal unitario, también lo podemos definir entonces como la derivada del tangente unitario respecto a t y dividido por su norma, ¿ya? Acá están o sea, para no tener que pasar siempre por la parametrización por longitud de arco, ¿ya? Eso, entonces acá hay un ejemplo, nos piden encontrar, calcular la curvatura la curvatura en todo punto y el vector normal en este punto, en el 0, 1. Ahora, acá tenemos una circunferencia centrada en el 0 de radio A, entonces claramente una circunferencia va a tener la misma curvatura en todo punto.
Ojo, si nos movemos sobre una elipse, ahí cambia la curvatura, ¿ya? Entonces, aquí están hechos los cálculos con las derivadas primero, después calculamos el tangente unitario dividiendo por la norma, o sea, por la rapidez. Bueno, acá de hecho eso está mal anotado acá también. Esta raya de la norma debería estar acá. Y como A es positivo, entonces acá esto no tiene nada que ver, ¿ya? Bueno, y de esta manera este vector, que es el R', por decirlo así, dividido por su norma, se nos van a cancelar aquí estos términos A y nos queda este como tangente unitario. Ahora derivamos eso y calculamos entonces utilizamos acá esta formulita, la norma de este vector dividido por la norma de este vector. O sea, la norma de la derivada del tangente unitario dividido por la rapidez aquí de nuevo. Entonces nos queda una curvatura constante igual a 1 partido por A. Claramente acá la norma, este vector tiene norma 1. Entonces, ya, ahora para el punto 0, 1, para el vector normal, entonces calculamos acá la derivada del tangente unitario dividido por su norma. Entonces, acá ya tenemos la derivada, la evaluamos en el punto. Entonces, para pi medios, esto acá es 0 y esto de acá sería menos 1, pero la norma acá, sí, o sea, el 0 y el menos 1, dividido por, y bueno, ya, la norma es entonces simplemente 1, ¿ya? Eso, entonces tenemos acá este vector, ¿ya? Bueno, estoy subrayando. Bueno, acá en este caso ya hemos visto la parametrización por longitud de arco, entonces podríamos hacer esos mismos cálculos utilizando la otra parametrización, ¿ya? Pero el resultado va a ser el mismo, acá para la curvatura también. Entonces, ya, el vector binormal, ese también ya lo definimos, el producto cruz simplemente. Ahora, eso sí, el tangente cruz, el normal, unitarios ambos. Acá el orden importa, ¿ya? Porque el producto cruz no es conmutativo. Bueno, de hecho, acá existe esa como ayuda como para burros, entre comillas, si escriben T, N, B, T, N, B. Entonces, acá simplemente, si toman un par por ejemplo, estos dos, entonces el resultado acá va a ser el siguiente, en ese sentido. N cruz B es igual al T, ¿ya? Y de esa manera, es que esos vectores siempre están relacionados y de esta manera, en ese orden, T, N, B. Bien, bueno, eso es el triedro de Frenet, pero la verdad, acá hay unas identidades. Esa parte acá se salvaron, ¿ya? Decidieron dejarlo fuera del temario. Ahora, acá, no, eso no. Ya, entonces acá tienen un listado de fórmulas completas donde todo está en función de solamente la parametrización original, ¿ya? Eso. Claro que ahí las fórmulas se tornan un poco, bueno, ya, pero igual pueden ser útiles, ¿ya? O sea, si quieren sacarse un pantallazo acá de ese listado, me dicen si ya lo tienen.
¿Listo? Ya, perfecto. Sí, ¿Ya? sí. Muy bien. Pero eso acá, los desarrollos para esas fórmulas son un poco largas para obtenerlas ya, pero por eso es mejor solamente mirar el resumen por si acaso. Pero ojo, este tau de acá, la torsión creo que no es necesario verla. O sea, lo que pasa es que esos vectores T, N y B solamente las vimos porque a lo que quiero ir es otra parte que son los planos relacionados. Acá, ¿dónde está? Acá, esto. Porque eso es posible que les pidan encontrar esos planos. Acá entonces sugiero sacarse también otro pantallazo en el sentido de que el primer plano, o sea, tenemos una curva, eso sí, tiene que ser regular la curva, ¿ya? Y ya, entonces, ¿y qué significaba regular? Significaba que es al menos, la parametrización es al menos C1, y además de que la rapidez nunca se anula, siempre es positiva, ¿ya? Entonces, el primero acá es el plano osculador. Em, eso proviene, el nombre proviene de osculum, que es beso en latín. Y ese plano osculador es el plano que como que besa a la curva, pero la curva no, o sea, se tocan nomás, ¿ya? Pero no hay, ¿cómo se dice? Diría hoy en día, grado 5, 6, 7, entre comillas, ya ustedes me entienden. Em, O sea, ya, lo importante es que la curva original, la curva gamma, solamente va a tocar ese plano osculador en ese punto, porque es como un plano tangente, ¿ya? Pero no hay una, digamos, no lo atraviesa, ¿ya? Y ese plano, entonces, una manera fácil de calcular ese plano, porque en sí lo que podemos calcular fácilmente es el vector tangente, ya, pero para describir un plano en R3 necesitamos dos vectores, ¿ya? O necesitamos un vector que sea perpendicular. Entonces, para eso utilizamos el hecho de que el vector binormal, este de acá, es perpendicular al plano osculador, porque aquí tengo el vector tangente y aquí tengo el vector normal. Entonces, y esa manera de aprovechar el hecho de que tengo aquí el vector binormal significa de que el producto punto del binormal con cualquier vector que esté dentro del plano, ¿ya? Me va a dar 0. Esto de acá es la notación para el producto interno, el producto punto. Ya. Entonces, y ese vector, este de acá, bueno, el x, y, z menos r de t, este es para describir un punto, o sea, un vector dentro del plano. Acá, por ejemplo, si quiero llegar a este punto, ¿ya? Entonces, acá en este punto tengo mi coordenada r de t. Esto es como mi punto inicial. Y el x, y, z, entonces, si esta es la punta acá de este vector, ¿ya? Lo que yo marqué ahí en negro, este vector sería el que está dentro del, marcado aquí arriba ahora con esa diferencia, ¿ya? Porque el origen está acá en alguna parte, o acá está lo mismo. Entonces, pero esa diferencia es este vector que marqué aquí
en negro, entonces el vector binormal va a ser perpendicular a, a este vector, a cualquiera que esté en el plano acá. ¿Ya? Y eso lo utilizo simplemente diciendo, ya, el producto punto entre esos dos vectores me tiene que dar 0. Y esa, bueno, en su momento vimos las diferentes formas de describir los planos en R3, y ahí vimos eso, y de acá obtenemos también una ecuación que va a ser, bueno, bien simple, después para, digamos, este producto punto acá nos entrega una ecuación directamente en X, Y y Z para el plano, ¿ya? Después, para el plano normal, acá utilizamos el hecho de que queremos que el plano normal contenga el vector normal y el binormal, así que ahora el vector que es tangente es, o sea, que es perpendicular o ortogonal, es el vector tangente, ¿ya? Entonces este lo formamos con el producto punto con el vector tangente unitario, y el último plano, que es el rectificante, debe contener el tangente y el binormal, entonces el que es ortogonal es el normal, ¿ya? Y lo trabajamos acá con eso. Entonces, de esta manera, acá hay un esquema de la ubicación de los tres vectores unitarios y de los planos respectivos, ¿ya? Bueno, y ahora acá, bueno, están recta tangente, recta normal, recta binormal. Eso obviamente es simplemente el R de t, o sea, el punto donde parto, donde me interesa analizar el asunto, más lambda veces el vector tangente, ¿ya? Y ese lambda es algún número real, y entonces con eso describo una recta en el espacio. Eso sí, acá esto tiene, cada cosa tiene eh, 3 componentes, ¿ya? Y análogamente para la recta normal y la binormal, acá no tenemos que utilizar, o sea, utilizamos simplemente los vectores respectivos. Eso. Wow. Terminamos rápido hoy día con el resumen, pero de ahí podemos buscar un ejemplo, un ejercicio, ¿les parece? Porque aquí ahora no hay... Ah, creo que había una guía. Déjenme ver cortito. Ah, ¿dudas, consultas sobre la materia? Acá, ejercicios curvas, miren acá. Y son de la coordinación esos ejercicios, ¿ya? Para que tengan también... Bueno, parece que ya están como resueltos. Acá pusieron de nuevo la definición. Ah, pero acá hay buenos gráficos, perdón. Es que como quedó con ejercicios, yo no pensé que tendría buenas ilustraciones también. Acá tenemos coordenadas polares. Acá graficaron. Ah, eso. Acá hay... A ver, polares de la forma R. Ya, por tanto... Bueno, ya. Bueno, acá toman el cálculo en... Cuando tenemos solamente, digamos, con una componente, ¿ya? Eso lo interpretan acá ya como parametrización, en el sentido de que, pero eso se vio en cálculo 2, esta parte de acá, las curvas polares. Supongo que habrán sufrido con esa parte también, ¿cierto? Bueno, después acá, si agregamos una dimensión, como es acá el caso de la hélice, con Z, entonces acá obtenemos ahí una curva en el espacio.
Pero ¿por qué es tan pura? Yo quería ver ejercicios, ejemplos. Pero entonces echen una mirada a este apunte también, porque ese no pensé que sería tan bueno. Disculpen, pensé que era para ejercicios solamente. Profe, ¿Sí? en O Virtual hay una guía con ejercicio de curvas. Acá, propiedades de la derivada, pero eso también ya lo vimos. Si quieres, me podrías compartir pantalla también. Acá está la parametrización por longitud de arco también. ¿Saben qué? Pero esos apuntes acá, no sé, parece que se llaman ejercicios curvas, pero es más bien un resumen de la materia también de nuevo. Y bastante bueno. Acá está la parametrización, con parametrización por longitud de arco también. Lo pusieron con ejemplos, con ejercicios y entre medio están las definiciones. Acá hay una reparametrización, por ejemplo. Bueno, acá esa parametrización es bien sencilla. La idea es poder llevar acá el intervalo original al intervalo 0,1 acá. O sea, como este de 0 a 3, ¿ya? Entonces, como para normar esa parte, acá están, o sea, utilizando esta reparametrización. Ojo, acá este S no significa necesariamente la longitud del arco, ¿ya? Pero claramente acá la derivada es siempre positiva, y de esa manera podemos, digamos, reparametrizar esa parte original acá, y eso sería para llevar el intervalo original al 0,1, como para estandarizar el asunto, ¿ya? Em, entonces acá está la función longitud de arco también. Sí, aquí, bueno, aquí pusieron un coseno hiperbólico. Bueno, pero igual no hay que tenerle miedo a las cosas. Por lo general, acá los problemas cuando tienen un enunciado un poco más feo, igual se van a simplificar después, ¿ya? Em, o sea, solamente hay que no asustarse. Y bueno, vector tangente unitario a una curva, esto también ya lo vimos. Eso tenía toda la materia y bastante bonita. Acá está el BT cruz N, ¿ya? O sea, el TNB, o sea, T cruz N es B, ya lo que yo les puse ahí con esa lista. Acá están las otras definiciones. Bueno, esas se ven más bonitas en los otros apuntes. Acá hay un ejemplo. Bueno, pero esos ya están todos resueltos. Entonces, esos apuntes están, ahí, aquí termina, están en el, en el U virtual o no. Estos, Sí, sí, profe, sí están, lo encontré. ya, y lo que tú me mencionaste son otros. Sí, que tiene puros ejercicios. Entonces, compárteme tú, por favor. Pero échenle una mirada a esos apuntes que que pensé que eran ejercicios, pero no lo eran. Aprovechen, parecen bastante buenos. ¿No me quieres compartir? Bueno, entonces yo me lo descargo. A ver, curvas. ah, Pongo guía entonces de curvas. Guía
curvas y lo dejamos en el escritorio. A ver si me resulta. Bueno. ¿Ya estás ahí? Ahí está en blanco. Y ahora tengo que guardarlo como PDF. ¿Saben qué? No sé en qué formato me lo mandaste ahora por el chat, pero el tema es que eso es un problema. Cuando ustedes suben no, sí quiero ahí. Cuando ustedes suben un archivo y después de repente queda como en blanco y no queda como PDF al tiro. Entonces, guía curvas PDF. Ya, ahora lo puedo abrir desde acá. Entonces, volvamos a lo que es nuestra clase. Y les voy a compartir. No sé por qué ocurre eso. Pero hay que tener cuidado con eso porque hay personas que después no corrigen las evaluaciones. Ups. Ay, se cerró. Ya. Ay, no, se me cerró el Dropboard. Ya lo voy a abrir. Bueno, perdón, no sé por qué se me cerró ahora, pero se demora un poco. Apúrate. Ya, entonces, ahora voy a intentar de nuevo compartir. Acá con eso. Abrimos el chat por si acaso y voy a abrir, entonces ahora debería estar el otro archivo por acá, posible de verlo en el escritorio. ¿Dónde está guía curvas? Ahí está. Ah, qué bueno. Ya, ya nos quedan como 10 minutos, así que ¿cuál quieren hacer? Uno de los primeros acá para empezar. El 3. Se mueve con un actor de posición. Ya. Acá, son vectores unitarios que forman un ángulo de pitercios. ¡Guácatela! Perdón. A ver. Creo que este se va a hacer un poco largo, un poco más largo que para 10 minutos. Si quieren, lo hacemos la próxima vez al principio. Es que primero tendríamos que ver una manera de describir acá los dos vectores. O sea, bueno, aunque en estricto rigor acá nos piden 12 unidades cuánto recorre esa distancia. Ya, entonces en estricto rigor necesitamos calcular acá la longitud de arco, ¿ya?
y saber para cuál t, entonces eso, la función longitud de arco ya, y para cuál t, esto va a valer 12. Cuando, o sea, acá lo que tenemos que hacer es el S de t sub 0 que queremos encontrar debe ser 12, ¿ya? Entonces, acá para la derivada, bueno, en sí podríamos dejar, lo único es que después para sacar la norma de este vector, ahí vamos a necesitar alguna otra interpretación. Digamos, la derivada no sería tan complicada acá todavía. Sí, pero por eso ese ejercicio, bueno, ya hagámoslo, no sé, pero no creo que alcancemos a terminarlo. A ver, es t por a más t cuadrado por b más 2 por 2/3 t elevado a 3/2 por el a cruz b. Y son vectores que forman el ángulo entre a y b es pi-tercios. Bueno, ya lo empezamos hoy día y después la otra clase lo terminamos, ¿ya? No quiero. Quiero una hoja en blanco. Ya. Entonces, el R de t. No, tengo que. Ay. Ya. R de. Ay, ¿cómo escribir con esa tos? Ya. Es t por a más t cuadrado por b más 2 por 2/3 t elevado a 3/2 por el a cruz b. Ya, bueno, t es positivo, t mayor o igual que 0. Y el ángulo entre los vectores a y b es pi-tercios. Ya. Ahora, en estricto rigor, acá lo que necesitamos es el R' primero de t. Entonces, acá lo podemos, digamos, el tema es que el a cruz b es un vector que es perpendicular a A y a B. ¿Ya? Lo único es que entre A y B el ángulo es pi-tercios, pero el producto cruz es perpendicular. Así que podemos tomar eso como las tres, entre comillas, coordenadas. Entonces acá para la derivada del t es simplemente 1, o sea, me queda el puro A, más acá tengo 2t por b, y acá esto va a ser, bueno, más 3/2, pero con el 2, entonces me va a quedar el puro 2 por el 2/3 t elevado a 3/2 menos 1, nos queda 1/2 solamente, pero multiplicado por 2/3. Y todo eso, o sea, por regla de cadena me refiero, por el a cruz b. Ya, entonces simplificamos acá al menos la primera parte, o sea, este factor, el 3 con el 3, y entonces nos queda a más 2t por b más 2 por, bueno, acá siguen los 2/3 t elevado a 1/2, o sea, la raíz de eso, si quieren, podemos colocarlo acá, por el vector a cruz b. Ya. Ahora,
problema es que para poder, o sea, lo que necesitamos acá para la meta acá va a ser de que S de t, ya, esto nos pregunta, el t sub 0, nos piden encontrar el t sub 0 de manera que la longitud recorrida sea justamente 12. Entonces queremos de que la integral entre el punto inicial, que es el 0, y el t sub 0, y acá tenemos entonces la norma del R' de t. Perdón, tengo que cambiar la letra acá un poco. Coloquemos tau acá también. Tau acá de tau. ¿Ya? Entonces, ahora el problema va a ser calcular esa norma acá del R'. Y esto lo dejamos entonces para el principio de la próxima clase, porque estamos en la hora. Pero la idea es eso, o sea, calculamos esa integral, la igualamos a 12 y de esa manera vamos a poder despejar este t sub 0 de acá. ¿Ya? Y para la norma acá sabemos de que el vector A es unitario y B es unitario, así que A cruz B por sí solo también va a ser unitario. Bueno, igual, o sea, acá, perdón, lápiz equivocado. Acá como A y B son unitarios, esto implica que el A cruz B acá también es unitario. Ya, ¿y qué más? Bueno, y si lo... bueno, pero para el producto interno... aquí ahora necesitamos esa parte del producto. La definición de la norma, acá, R' de t, esto era... pongamos la norma al cuadrado aquí para que el cálculo sea más rápido. Esto es simplemente el R' de t, producto punto, con el R' de t. O la otra notación que utilizan acá es con este paréntesis triangular. R' de t, ¿ya? Entonces tenemos que calcular ese producto punto con esta expresión de aquí arriba. Con esto. Ya, pero en sí se nos acabó el tiempo. Pero por eso pusieron el ángulo ahí es pitercios, porque el producto punto después entre este con este nos va a dar el coseno de pitercios, ¿ya? Y de ahí lo reemplazamos después, ¿ya? Y esas cosas. Y este consigo mismo nos va a dar 1, este también consigo mismo. B, producto punto con el A cruz B, acá esto va a ser 0, igual que el A producto punto con el A cruz B, también nos va a dar 0. Ya, o sea, pero bueno, eso después hay que utilizar esas propiedades del producto punto o producto interno y para poder calcular esa norma acá y después reemplazarlo en esa integral. Pero eso, si quieren, lo hacemos al principio de la próxima clase o si ustedes quieren, pueden terminarlo ustedes ahora también. ¿Ya? Es que solamente porque después me retan de que me paso de largo. Voy a